Muy buenos días. A nombre de Petróleos del Perú le damos la más cordial bienvenida al programa Conversaciones de Oro 2021, un espacio que hemos instaurado para difundir a los ganadores del certamen Premio COPE a través de los propios protagonistas. Por supuesto, de la mano de especialistas encargados del análisis y comentarios de las obras ganadoras. Hoy comenzamos la segunda edición del programa, que va a estar abocado a la poesía peruana. Van a ser 20 encuentros durante el 2021. En cada sesión se entrevistará a los ganadores del primer puesto del certamen literario Premio COPE, dedicado a la prosa y al verso desde su primera edición de 1982 hasta el ganador del año en curso, el que va a ser revelado en noviembre de este año, siempre a través del Facebook Live del Centro Cultural Petroperú. La conducción nuevamente estará a cargo del escritor, docente e investigador Juan Manuel Chávez, que desde Barcelona se conectará virtualmente para conversar con cada invitado y a través de la comunicación digital podamos llegar a más rincones y a más interesados. Para Petroperú es un honor convocar nuevamente a lo mejor de la poesía peruana y reunir cada semana a los máximos exponentes del COPE Poesía. Nos entusiasma la idea de difundir sus obras, su trayectoria y conocer un poco más cómo cambió sus vidas y carreras literarias luego de ganar este premio. Nos da mucha ilusión seguir apostando por la creación literaria luego de ganar este premio en el país y convocar cada año a las peruanas y peruanos para celebrar y difundir juntos el valor de la palabra y en este caso de la poesía en toda su expresión. Adicionalmente, también los invitamos a todos a participar de nuestras actividades culturales. Los invitamos a participar en la edición del Premio COPE que se encuentra en pleno desarrollo y que concluye el 27 su convocatoria, el 27 de agosto. Pueden encontrar más información en nuestra página del Centro Cultural Petroperú, cultura.petroperú.com y en nuestras redes sociales del Centro Cultural Petroperú. Agradecemos de manera especial en esta primera fecha del programa al escritor y educador Jorge Eslava, nuestro primer ganador del COPE Poesía por su obra Ítaca. Al conductor del programa, Juan Manuel Chávez, nuestro caluroso saludo y a todos quienes nos acompañan a través de esta transmisión. Disfrutemos, aprendamos y promovamos la poesía en toda su expresión. Bienvenidos a Conversaciones de Oro. Adelante, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Carla Santa Cruz, y comenzamos tal como lo cuentas. Es un reencuentro fascinante con nuestra audiencia, además, en la medida que desde diciembre del año pasado teníamos ya la ilusión de esta segunda temporada. Y esta es posible gracias al trabajo del equipo de gestión cultural de Petroperú, que tenazmente confió en este proyecto e incluso confió en mí para continuarlo. Por otro lado, como saben, siempre hemos elegido una librería de la ciudad donde vivo, que es Barcelona, y en este caso es Librería Byron, que se inauguró justamente durante el 2020, en los tiempos más difíciles de la pandemia. Hubo esta apuesta por el libro y el espacio para el libro. Además, debo decir esto lentamente, este es nuestro primer encuentro, el primero de los 20 que tendremos en torno al Premio COPE de Poesía. Sepa de antemano, querida audiencia, que la gente de gestión cultural de Petroperú en Lima está leyendo sus comentarios y al final del programa compartiremos alguno de ellos. Pues bien, el año pasado, entonces, hicimos un programa de entrevistas dedicado al Premio COPE de Cuento. Y esa experiencia, casi siempre semanal, permitió que llegáramos a 20 ediciones y una más. Por lo general, transmitíamos desde esta ciudad, recuerden ustedes, pero también nos fuimos hasta Sabadell. Incluso incursionamos a Sevilla para hablar con Fernando Iwasaki en su propia casa. El programa fue posible gracias a la gentileza, sobre todo, de quienes han ganado el COPE de Oro, con quienes conversé, y el apoyo, como decía hace un rato Carla Santa Cruz, de tantísimas académicas y escritoras que comentaron uno a uno los cuentos galardonados. Así fue la temporada pasada de Conversaciones de Oro. Sin embargo, ahora estamos en la segunda. Aquí no hay cuento, esto va de poesía. Y nos situamos en el año 1982, en que se lanza la primera edición del Premio COPE de Poesía. Recordemos que para entonces ya existía el galardón para el género de cuento.
que se había concedido en 1979, que ganó Washington Delgado, y en 1981, que ganó Julio Ortega. Para inaugurar el Copé de Poesía se contó con los siguientes jurados: Luis Jasme Cisneros, Javier Sologuren y Abelardo Kendo, además del poeta ganador del Copé de Cuento, Washington Delgado, y Pedro Cateriano, por Petro Perú. Y así, aquella Bienal de Poesía la ganó Jorge Eslava, la primera de todas, ya hace casi 40 años. Su libro es Ítaca, que pueden leer cuando deseen, pues en los comentarios de esta transmisión está el enlace para acceder a la versión digital de la publicación. Les cuento algo. Conocí a Jorge Eslava hace casi 20 años, en 2003, cuando con un grupo de grandes amistades, gente muy querida, teníamos un programa literario en 1160 Radio Noticias. Se llamaba La Divina Comedia. Y Jorge Eslava fue una de las primeras personas que entrevistamos. Por lo visto, la figura de Jorge está vinculada a mis estrenos mediáticos. En aquel entonces, yo todavía estudiaba literatura en San Marcos, y fue en las bibliotecas de San Marcos que leí algunos de los trabajos de Jorge, incluso su importantísima tesis doctoral. Al respecto, de antemano ya les recomiendo buscar el libro Adolescentes en la Ciudad, una visión de la narrativa peruana del siglo XX, que publicó el Fondo Editorial de la Universidad Católica Sede Sapiente en Lima el año 2008. Mejor todavía, aquí les presentamos un breve video de la vida y obra de Jorge Eslava. Jorge Eslava Calvo, Lima, 1953. Es escritor, editor y docente. Estudió Sociología y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el máster y el doctorado en literatura. Además, hizo estudios de posgrado en Madrid y en Lisboa. Su trayectoria en la docencia escolar y universitaria abarca 4 décadas. Ha publicado libros de poesía, de corte periodístico y ensayo, estos últimos dedicados especialmente al magisterio. Amplísima es su obra de literatura para niños y jóvenes, con célebres hits como Templado y Rodillas Sucias. Fundó y dirigió la editorial Comillo Blanco. Además, condujo el taller de narrativa de la Universidad de Lima y, en este marco, la revista Un Vicio Absurdo. Actualmente se desempeña como profesor principal en la maestría de la Universidad Sede Sapiente y en la Universidad de Lima, donde además es director de la revista Lienzo. Entre sus múltiples galardones es el Premio Copé de Poesía en 1982 y el Premio Internacional IBI de Literatura Infantil. Desde que entrevisté por primera vez a Jorge Eslava en 2003 hasta la actualidad, hemos coincidido en encuentros culturales, reuniones literarias, publicaciones periódicas y hasta en la mesa de consensos para deliberar un premio de narrativa. Sin embargo, todavía no había conversado con Jorge Eslava una pantalla de por medio, y llegó la hora. Gran abrazo, Jorge. De igual manera, un gran abrazo para ti y todos y todas que nos acompañan. Estoy honrado y agradecido por esta invitación. Feliz de inaugurar este segundo ciclo de conversaciones, conversaciones con los autores que hemos tenido la enorme fortuna de obtener los primeros premios, ¿no? A tu disposición, Juanma. Querido Jorge, ya que el poemario ganador del Copé de Oro del 82 es Ítaca, ¿qué te parece si comenzamos con un poema? Muy bien. Voy a leer el poema precisamente titulado Ítaca, que es un poema muy breve que tiene aspiraciones a un arte poético, una visión temática y de escritura del libro en su conjunto. Ítaca. Sí. ¿Qué fuimos en el pasado? La estación más propicia para el amor, lo que une y desune, las demoradas migraciones de los siglos,
insisten que muerte. También pronto lo seremos, apenas un signo, y no el roce que hoy entretiene nuestros cuerpos. Antes o después, solo confunden. En los tiempos acontece la historia, no prodigios. Querido Jorge, gracias primero por ese viaje en el tiempo. Y me lleva a una pregunta de cajón, mi querido amigo. Tenías menos de 30 años y te enteras de que se ha lanzado el premio Copé de Poesía. ¿Qué te motiva a presentarte y cómo fue ganarlo? ¿Cómo fue esa experiencia? Me motiva a presentarme la obtención de los dos premios anteriores de cuento, Julio Ortega y de Washington Delgado. Creo que esos dos ganadores van a prestigiar definitivamente el premio. Tenía una cercanía muy estrecha con Washington, que había sido mi profesor en San Marcos durante muchos años, en pregrado y en posgrado, y luego tuve una amistad también muy cercana con él. Esa fue una primera motivación. Y una segunda motivación, que siempre tuve un trabajo insular, muy al margen de grupos. Entonces trabajaba de una manera individual y la única manera, o una de las pocas formas de acceder a una publicación era a través de un premio. Sin duda, el premio de mayor importancia y prestigio del Copé. Yo había obtenido ya un par de premios anteriormente nacionales, un premio de la Federación de Estudiantes del Perú, con un poemario muy contestatario, muy político, y un premio de Javier Heró, el poeta joven del Perú. Entonces, tenía algunos poemas escritos y me parecía que un aliciente para ordenar esos poemas y disciplinar un poco mi trabajo poético y articular el libro era participar en el concurso. Aún recuerdo cuando recibí la noticia, me llamó don Pedro al teléfono y yo pensé que se trataba de una broma. Claro. Y pedí que insistiera. Bueno, eso le podía atribuir cierta dosis de veracidad. Y efectivamente me llamaron un viernes en la noche, el sábado temprano estuvieron con un fotógrafo en la punta y nos hicieron unas fotos, entonces recién reparé que el asunto iba en serio. Es un bonito recuerdo y me llevas a mí a la punta también, que es un rinconcito hermoso de nuestro país. Así es. Mi querido Jorge. Es casi como este rinconcito que has logrado tú, un momento de sosiego y de reflexión también en medio de la desgracia que estamos viviendo todos. Es el objetivo de estos 40 minutos, mi querido Jorge, de más allá de la tragedia, que la palabra esté allí para sosegar, para acompañar, para hermanar. Y en ese camino, tenerte a ti al frente, Jorge, es también expandirnos más allá del trabajo del poeta. Y si hay un quehacer, como decía de entrada Carla Santa Cruz, y que todos reconocemos en tu diario batallar por nuestro país, es el de la docencia, tanto escolar como universitaria. Yo tengo una curiosidad que seguramente es común entre el público que nos sigue, que va sumándose a esta transmisión, y es, ¿qué cambió en ti el hecho de encaminarte en el magisterio? ¿Y cuál es esa gran enseñanza que tú has rescatado de tantas décadas dedicado al trabajo con estudiantes? He sido un profesor afortunado. Empecé a trabajar en un colegio de curas muy progresistas, no curas españoles, que venían sacudidos por la recuperación de la democracia en España. Mis 2-3 primeros años en ese colegio fueron de aprendizaje, y unos años después ingreso a los Reyes Rojos, que fue una manera de articular, de organizar, de armar ese rompecabezas que yo tenía de la figura del docente. Lo que tenía claro es que quería ser un profesor distinto a los que había tenido, pero no sabía exactamente cuál era el perfil que yo buscaba, y creo que
la vida en el colegio, los Reyes Rojos, una vida comunitaria, la manera como concebía a los reyes, me permiten organizar esas piezas diversas y aprender tal vez lo esencial de la docencia, que es educarse para educar, ¿no? Un trabajo personal, constante, de ser cada vez más tolerante, más comprensivo, más involucrado en los asuntos, en los temas y los intereses de los niños y de los jóvenes. Creo que el principal aprendizaje que tengo de la docencia es haber compartido mis conocimientos con los conocimientos de mis innumerables alumnos y alumnas. Eso cambia definitivamente mi vida. Claro, claro. Así mientras tú nos cuentas lo que nos estás confiando, en el chat de la transmisión aparecen comentarios. Edith Vega Centeno Chávez dice saludos desde Cusco a mi profesor favorito. Y así van sumándose personas mandándote el cariño, querido Jorge. Y entonces, si hablamos de docencia, me gustaría irme también a otra forma de ejercerla, una forma de guiado, que es el taller de narrativa que tú implementas en la Universidad de Lima. ¿Cómo se incentiva la escritura ajena? ¿Qué caminos se va labrando y construyendo? Llego a la Universidad de Lima después de casi 20 años de profesor de colegio y había tenido en el colegio alguna experiencia con talleres, especialmente en los Reyes, que tuve un taller de periodismo, y sacábamos una revista, que es la primera revista que he dirigido, que se llamaba El Cabezón. Y también tuvimos una actividad insólita en los Reyes Rojos de la fundación de una editorial. De modo que además de mis labores estrictamente docentes como profesor de primaria y tutor, también conduje un taller y fundamos una editorial. Cuando llego a la Universidad de Lima, ya tenía esas inquietudes por los talleres, entonces efectivamente asumo el taller de narrativa y como debe ser el resultado de un trabajo creativo, de verse de alguna manera difundido y publicado, fundamos una revista en el taller que la llamamos con un hermoso verso de Cesare Pavese, Un vicio absurdo. Sí. Entonces conduje el taller a lo largo de casi 15 años y publicamos 10 números de la revista. Y el trabajo del taller es un vínculo mucho más estrecho con el estudiante porque te permite y te autoriza, digamos, a ingresar al mundo más personal e íntimo del estudiante para hacer un seguimiento de su trabajo. Ese taller de narrativa en realidad terminó siendo un taller de todos los géneros, incluso de un trabajo editorial, porque algunos de los chicos y chicas con quienes trabajamos en el taller han terminado dedicándose al trabajo editorial, por ejemplo, sí, ¿no? O han optado más por la poesía o por la crónica periodística, de modo que era una efervescencia de trabajo creativo en general, multigénero, ¿no? En ese camino te cuento que también ya hay cariño y saludos de exalumnos tuyos de la Universidad de Lima. Aparece Gonzalo Castro, que es un premio Copé de bronce en el 2018, que te manda también mucho cariño. Igual Leoncio Luque, premio Copé de Poesía 2013. Tú hablas, yo recuerdo Un vicio absurdo, recuerdo no solo haberla leído, haber colaborado alguna vez, está en la revista Lienzo, pero está en tu derrotero editorial Colmillo Blanco. ¿Cómo fue fundar Colmillo Blanco? Esos desafíos e hitos de la tarea editorial. Hay una responsabilidad que ya tenía con el colegio. Yo obtengo una beca para ir a estudiar a España, año 84-85, y España estaba viviendo un impulso editorial muy fuerte, ¿no? Con una atención especial en la literatura infantil y juvenil, y era para mí sorprendente entrar a una librería y encontrarme con un espacio destinado
para el público infantil o juvenil. Eso era impensable en Lima, en el Perú. Y recuerdo que visitaba las librerías y al lugar donde me estacionaba más tiempo era en las zonas de infantil y juvenil, porque era para mí un universo que ampliaba el horizonte que yo había tenido en la literatura muy tradicional, infantil, tanto en contenido como en presentación de las publicaciones. Entonces me fui enamorando de esa calidad de las publicaciones para niños y para jóvenes y de nuevos autores, muchos autores europeos, sobre todo anglosajones, y en ese momento me propuse, cuando regrese al Perú, voy a fundar una editorial cuya labor fundamental sea publicar para niños y jóvenes. Y bueno, aunque era una promesa hecha a sí mismo, la cumplí, porque para eso uno tiene que honrar su palabra y las promesas se hacen para eso. De modo que, llegado al Perú, conseguí un capital mínimo y fundé la editorial Colmillo Blanco. La primera labor de Colmillo Blanco fue publicar literatura infantil, pero luego fue también creciendo, porque estaba muy vinculado al ambiente literario y tenía amigos poetas y narradores. Entonces empezamos a crear algunas líneas editoriales, no solamente vinculadas a la literatura infantil y juvenil, pero digamos ahí me enraicé más con la literatura infantil y juvenil. En ese sentido, querido Jorge, yo creo que nunca te he preguntado esto, de todas las veces que hemos conversado, ¿cómo va esa deriva ya a la escritura propiamente dicha para niños y jóvenes? Nos has revelado esta hermosa experiencia aquí y en las librerías de este país, y es seguir formando luego la editorial Colmillo Blanco con esa intención inaugural. Pero ¿cómo luego va la escritura? He mencionado a algunos amigos, Washington Delgado, he mencionado a mis alumnos, no he mencionado y debo mencionar a Eduardo Chirinos, con quien viví en España, ambos con una beca. Fue una época bellísima con Eduardo, de complicidad, de comentario de lecturas, en fin, ¿no? Y no he mencionado a mis hijos. Mis hijos han sido importantes en mi trabajo creativo, con una serie de tropiezos, impericias como padre, porque nadie aprende a ser padre sin experiencia. Sin embargo, he sido muy atento al crecimiento de mis hijos, y en ese crecimiento creo que nace, en ese crecimiento y en esa atención a ellos, nace mi voluntad por escribir para niños. El primer libro que escribo para niños es un libro dedicado a mi hijo mayor, que acaba de cumplir 40 años. Sí. Él tenía 2 años, y escribo un conjunto de poemas, canciones, que mis amigos de los Reyes Rojos, 2 grandes amigos músicos, Fito Luján y Lilia Romero, componen la música para esos poemas. Y un buen día, en una reunión de profesores, mi queridísimo y gran pedagogo Constantino Carballo propone la publicación de ese cancionero con un cassette. Era la época del cassette. Entonces, el primer libro para niños que consigo hacer es ese conjunto de poemas, canciones, Caballo de Madera y otras canciones. Unos años después, publico una novela con Alfaguara, La Niña de la Sombra de Colores, que nace ya no de mi primer hijo, sino de mi hija, a partir de una pregunta muy ingenua y sin embargo muy inquietante y descubridora. Un día, mirando el mar, contemplando el mar, mi hija me pregunta si todas las sombras son negras. Y la primera respuesta, casi automática de cualquier adulto, fue, claro, todas las sombras son negras, pero, y ahí me salió la travesura, pero había una sombra de colores proyectada por una niña solo cuando estaba feliz, de buen humor. Ajá. Y allí nace un embrión, digamos, de novela que termina convirtiéndose en una novelita publicada por Alfaguara el año 96. Bueno,
Lo que viene a continuación creo que es una historia un poquito más conocida de un trabajo bastante intenso, ¿no? De la creación y la preocupación y el estudio por la literatura infantil y juvenil en el país. En ese contexto, Jorge, y una pregunta que parte no solo de la ignorancia, sino por forzar el conocer un poco más al respecto, y es la siguiente, partiendo de tu amplia trayectoria, libros para niños y jóvenes, libros tan celebrados como queridos por nosotros, ¿qué elementos de existir definen y distinguen a esta literatura en especial de lo que imaginamos como literatura en general? Creo que la vida o la existencia humana es como un archipiélago. Estamos hechos de muchísimas islas que son pequeños temas de interés y preocupaciones, ¿no? Cada etapa de la vida tiene sus inquietudes y sus desafíos, ¿no? Probablemente la etapa de mayor inquietud y de mayor reto y más absorbente y de mayores epifanías de descubrimientos es la infancia, ¿no? Marcada por una enorme curiosidad, por un lado, y por otro lado, esta voluntad por el juego, por la travesura. Yo diría que esas son dos líneas esenciales, la curiosidad y el juego como voluntad de saber, de aprender, de conocer, a través del humor, ¿no? Yo pensaba, después de los poemarios que había escrito, que eran tan sombríos y trágicos, sí, que era, sí, Ítaca y los dos poemarios anteriores son poemarios bastante marcados, digamos, por preocupaciones bastante adultas, pero pasar por el colegio como profesor de primaria me desplomó un poco de tanta oscuridad en mi existencia y me redescubrió el sentido del humor y me desempolvó la curiosidad como el primer motor para el aprendizaje. Creo que eso, la curiosidad y el sentido del humor, y he descubierto el lado más amable de la literatura. Claro, claro. Es acercarse a la literatura a través del juego, ¿no? Ayer estaba releyendo, querido Jorge, a un autor que yo disfruto mucho, que es Stevenson, y él tiene algunas páginas en torno a la reivindicación del ocio, pero el ocio percibido como una oposición del negocio, de tal modo que el ocio como esa forma productiva de tomar el tiempo para nosotros. Y escucharte hablar es esta delicia de pensar otra vez la reivindicación del juego, de la travesura, pero también debo confesarte, Jorge, se me hace conmovedor conversar porque surgen nombres de gente querida y amiga que a veces uno no frecuenta o que está en los diálogos. Hace unos días hablaba con Fernando Iwasaki, justamente, quien también recordaba a Eduardo Chirinos, estaba yéndose a ver a su nieto Liam, a Zurich, y salió Eduardo Chirinos, por supuesto, y acordábamos de versos. Y por otro lado hablaba de Fito Luján, a quien hace años que no veo. Y así entonces nos están pasando los años, pero también tenemos una memoria dichosa y feliz. Y esa memoria me lleva a la siguiente pregunta, una pregunta que tiene que ver con lo peruano y la sociedad en general. ¿Cuál debería ser o cuál podría ser el lugar del libro para niños y jóvenes en nuestra sociedad? Permíteme una acotación sobre el tema del ocio. Mi último libro, y creo que el último libro que voy a escribir de poesía se titula Gymnasium, que era el lugar del ocio, el lugar donde uno se dedicaba a la introspección, a la contemplación y a la creación. No el ocio en términos de haraganería, ¿no? Sino el término de hacer lo que te place con tu tiempo, ¿no? Y orientarlo sobre todo por el lado creativo, que es ese tiempo del que no disponen, por ejemplo, nuestros maestros, ¿no? Cada vez con un oficio más burocratizado, y no se permiten esos momentos de sosiego en el que pueden ver una buena película o leer un libro de manera distendida y placentera. Ese es el ocio que reivindicaban nuestros clásicos, ¿no? Sí.
se me ha ido la pregunta que me formulaste. No te preocupes, te preguntaba primero, gracias por la acotación sobre el ocio y por otro lado, mi consulta era un camino para engarzar lo que reflexionaba sobre la literatura para niños y jóvenes. ¿Cuál podría o debería ser su lugar en nuestra El lugar sociedad? del libro. Mira, Sí. Cuando el estudiante, normalmente en la sociedad peruana, que no es una sociedad lectora, yo creo que tenemos que sincerarnos y pensar que no hemos sido nunca una sociedad lectora y que es algo que es un espacio que tenemos que ganar, y el libro tiene que ocupar un lugar central, no solo cuando se llega a la escuela, ¿no? En el hogar, si el libro brilla por su ausencia y se convierte solamente el libro en un objeto de conocimiento, en la escuela es una manera de esclavizar el libro a la escuela, de crear una especie de grillete, ¿no? Es decir, en la casa no se lee, solamente en las horas de escuela, de colegio. Yo creo que el libro tiene que estar presente casi como si fuera un juguete, un objeto más de entusiasmo, de interés para el niño, de modo que el niño pasa por la escolaridad, termina el colegio y sigue leyendo, ¿no? El libro concentra buena parte de nuestro conocimiento, pero no solo el libro, ¿no? Porque también las culturas ágrafas, las que no tienen un vínculo con el libro, también tienen un tipo de conocimiento y de sabiduría incluso, ¿no? Pero para sociedades letradas como la nuestra, el libro debe ocupar un lugar central. Sería lindo que hubiera, por ejemplo, más concursos de literatura infantil, juvenil en el país. Ha habido un impulso muy grande en las editoriales gracias al Plan Lector, que se han implementado hace 2 décadas en el país, pero todavía faltan cubrir muchas áreas de capacitación a los docentes, de páginas de crítica, ¿no? Un tamiz que permita ir conociendo qué literatura infantil, juvenil conviene leer, acercar a nuestros chicos, más allá de la escuela. Uh-huh. La práctica de la lectura tiene que ser una práctica cotidiana, ¿no? Y prestigiar al libro y prestigiar al docente, sin duda. Claro que sí. Querido Jorge, dado que hablas de la lectura y el rol que esta tiene, antes de pasar a una última pregunta y no abusar de tu mañana en Lima, yo quiero robarte que nos leas un poema más, lo cual nos viene de maravilla. Encantadísimo. Gracias, Jorge. Vamos con un poema. Bueno, el libro Ítaca está dedicado a mi esposa Rosario, y este poema, después de 45 años de convivencia, con todo cariño para ella. Lámpara. Que arde, que incendia la saliva, que torna azul nuestro acto. Dorado tu vientre como el día, tanto como el amanecer enfurecido por las aguas, que desconozco mayor misterio que el rocío manante de tus axilas, febriles como un celaje. Tronco de ciprés nuestros cuerpos, asaz estremecido por los ecos, ya silente, ya adormecido cual bello esqueleto. Mientras dure el sueño tendrás como párpados peces muertos, el aroma que enternece el ruido de automóviles y la cabellera comparable a un atado de heno. Remoto es pensar que sufres o abrirá los labios para maldecir a mutilados amantes que como carbón en palo rosa yacen bajo este techo, en tanto afuera, impresentido, el mundo se desploma. Esta frase final del mundo se desploma afuera, casi nos sitúa en las coordenadas actuales, en el contexto actual. Qué alucinante que es cuando uno regresa a un gran poemario y
y está ahí contemporáneo, diciéndonos aquello que no habíamos podido verbalizar, pero que sí intuíamos. Andaba leyendo a Salvatore Quasimodo, y entre sus versos complejos, casi herméticos, también tiene un poemario del 46 al 48, La vida no es sueño, donde tiene casi un torrente narrativo y tiene cada frase estremecedora. Y eso nos pasa con Ítaca. Jorge, tengo una última curiosidad. Este año son los 20 años, la edición número 20 del Copé de Poesía. Y tú tenías menos de 30 años cuando ganas el oro en el 82. Y pienso en toda esa muchachada que nos está siguiendo, que está escribiendo, que pugna por publicar. ¿Cómo te ves antes de los 30 años? ¿Cómo puedes ver a esas personas que están creyendo todavía en la poesía, en hacerla, en que tiene un espacio clave para aportar a nuestro país, donde es necesario detenernos con los versos? Perdona la pretensión, pero esa muchachada la veo como mis pares. Todavía me siento parte de esa collera o de ese grupo de treintones. Yo era un lector enajenado, leía también a los herméticos italianos que has mencionado tú, Quasimodo o Ungaretti. Me encantaba Pavese, hacía pocos años que había descubierto al poeta alejandrino Cavafis, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia a esa muchachada, de la cual me siento muy cercano, porque de lo que más extraño en esta pandemia es no patear un balón, no correr por el esplendor de la hierba, leer muchísimo y vivir con intensidad. Leer muchísimo y vivir con intensidad. Vivir con intensidad no tiene ninguna semejanza a vivir en medio de la bohemia o de la vida disoluta, no. Tú me conoces, hay gente que me conoce, sabe lo disciplinado y consagrado que soy al oficio. Yo creo que vivir con intensidad quiere decir atesorar, evaluar, ¿no? Cada instante lo importante que es estar vivo y ser dueño de tu propia libertad, ¿no? Creo que esta pandemia, y lo comento mucho con mis estudiantes que están alrededor de los 20 años, nunca nos ha vuelto más introspectivos y más filosóficos para poder saber lo precioso que vale cada minuto de nuestra vida, ¿no? Y como yo tengo un espíritu, creo, muy solidario, creo que hay que pensar siempre en la transformación y en la mejora de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? Yo diría que por ahí deberíamos canalizar nuestra vida, en nuestros intereses y nuestro amor por la palabra. Ese amor que tú nos regalas, Jorge, también retribuido a Alfredo Herrera, Premio Copé de Oro de Poesía el 95, te mando un fraterno saludo. Y así van sumándose, como yo y como el público en general y como Gestión Cultural de Petroperú, para agradecer tu tiempo, el cariño que nos brindas y el anhelo, Jorge, de reencontrarnos prontísimo para verte aparte en la cancha, que siempre te luces. Bueno, la pantalla felizmente nos acerca, nos aleja, pero mantiene intactos los afectos, que es lo más importante que tenemos los humanos, el afecto y el diálogo. Y creo que esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo la hora en que cada uno se acerque a este programa, es eso, un ir y venir de afectos y de pareceres. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hemos hablado con Jorge Eslava, Premio Copé de Oro de Poesía de 1982, con Ítaca. Y ahora nos toca entrar a Ítaca de otro modo, por lo cual hemos invitado a Tabachkova. Esta sección breve del programa consiste en dos pedidos a la invitada especial. Primero, que nos cuente qué le suscita la lectura de este libro ganador del Premio Copé, cuestiones de estilo, temática, impresiones personales, análisis, y nos comparta también un poema de su autoría que entre en diálogo con el poemario de nuestro Copé de turno.
Sucede que nos importa mucho el vínculo intertextual. ¿Quién es Tabascova? Es una poeta de origen ruso, nacido en el 97, contemporánea de Jorge Eslava, está graduada de primaria y ahora estudia locución de radio y televisión. En 2018 se publicó su libro Bala extraviada. Además, podemos leer varios poemas de Tabascova en antologías como El Cuervo Blanco, Aquel invierno que gritamos y Cada éxito de este 2021. También el fanzine de Fe de Ratas y en el catálogo Fragmentos de Poesía. Actualmente se encuentra preparando su segundo poemario. Les cuento algo. Hace unos meses yo tenía un evento literario justamente aquí, en Librería Byron, y era un seminario de escritura y traducción. Mientras que una hora más tarde, Tabascova tenía una presentación en una librería también próxima aquí, en Barcelona, Libre Solidari. Felizmente, tuvimos margen de ocupar a una silla entre el público de este lugar y un rato después yo alcanzar a ocupar una silla para escucharla en su recital. Pero hoy, 13 de agosto de 2021, a las 18:48 de Barcelona, 7 horas menos en Lima, estamos a través de una pantalla con el aporte de Tabascova para ustedes. Vamos. Hola, soy Elena Tabascova y voy a hablar brevemente del libro Ítaca de Jorge Eslava. Me parece un libro al que se le pueden sacar numerosas interpretaciones. Necesita varias relecturas y dudo que haya una conclusión correcta. Por un lado tenemos lo más fácil, el sentido erótico. Además me llama la atención cómo se trata, ya que no es utópico y en ocasiones llega a ser fatalista. Pero también hay otra visión, claramente personal, y es la de la vida y la muerte y el camino entre una y otra, con obvias referencias a la mitología griega y al mar, que me encanta. En cuanto al estilo, nos encontramos una dominación del verso libre ejemplar, con bastante musicalidad. Además, la corta extensión de los poemas hace que te peguen una bofetada. Además, personalmente no soy muy seguidora de los poemas largos, también porque se requiere una maestría increíble para no dar vueltas y vueltas y perder el sentido. Que eso no significa que los poemas cortos sean fáciles, no lo son. Pero como lectora prefiero, y también como escritora, prefiero la bofetada y después tratar de entenderla. Dicho esto, mi impresión general ha sido buena y voy a compartir un poema propio que me vino a la cabeza nada más empezar a leer Ítaca. O sea, dije, tiene que ser este. ¿Y por qué esa relación? Porque creo que comparten esa perspectiva erótica, pero no desde el idealismo. Y no sé, a ver, luego cada uno pensará, pues, creo que tienen que ver o no. Pero bueno, es mi opinión. El poema se titula Rubí y es un antisoneto. Intuyo que no está en mi devenir tomar tu cabellera por las riendas, vagando transeúnte en la silueta, formada por la noche y el candil. Invento tus gemidos al sentir mis dotes acechando tus trincheras. La noche me ha supuesto una condena que alivio imaginándote febril. Te cazo cada día contemplando mis manos musicales deseosas de atarte a la locura del pecado. Ansío convertirme en tu anfitriona, traerte a mi universo perturbado y hallar en la humedad rubí tu aroma. Pues bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, muchísimas gracias por escucharme y sobre todo por regalarme este descubrimiento literario. Un abrazo. Spasiba, Tabascova. Muchas gracias. Dos anuncios de importancia que tienen que ver sobre todo con ustedes, querida audiencia. Para quienes no conozcan la primera temporada de ese programa, o todavía mejor, desean revivir aquella experiencia de 20 fechas más una,
pues ya tienen un enlace para acceder a todo el contenido de 2020. En los comentarios de esta transmisión figura el link de Conversaciones de Oro. Esto es una maravilla, pues mientras digo las palabras, la información ya aparece para ustedes. Otra cuestión. Estamos hablando del Premio Copé de Poesía, cuya presencia hoy de Slava pues es maravillosa, y los comentarios de Tabascova que complementan de manera sólida el trabajo realizado. Pero nos hemos remitido a 1982, sin embargo pasa algo fundamental en este 2021. Tenemos la edición 20 del galardón. Pueden mandar sus originales hasta el 27 de agosto, 2 semanas como máximo. El acceso virtual para el concurso también aparecerá en los comentarios de esa transmisión. Permítame verificar si ya está. Prontito, en cosa de unos segundos, lo verán ustedes y lo veré yo. Pero algunos datos de las bases que necesito que ustedes sepan. Ya están, además. Permítame ver las bases. Hay 2 cosas que creo importantes. Primero, el poemario debe ser inédito, con un mínimo de 500 versos y un máximo de 1200. Además, hay premio para el primer, segundo y tercer lugar, además de reconocimientos para finalistas. ¿Cuál es el monto en dinero? 25.000 soles para el Copé de Oro. Para quienes nos siguen de esta parte del mundo, eso equivale a más de 5.000 euros. También hay 15.000 euros para el Copé de Plata, 10.000 para el Copé de Bronce. Y ahora, querida audiencia, estamos llegando hacia el final y me gustaría ir a sus palabras, ese recorrer las redes y conocer sus impresiones. Permítame leer algunos de los comentarios. Lelis Cruzado Saavedra nos dice: excelente y productiva conversación. Gracias, Lelis. Jeremías Martínez manda un abrazo inmenso a Slava. Esa amistad que también lo vincula con Osvaldo Reynoso, con Carvalho y Delgado. Recuerda lo gran escritor que es Jorge. Pues bien, el próximo viernes tendremos nuestro segundo programa y será otra vez desde Byron. Similar a este, notarán que será también un poco distinto. Hubo 2 ganadores de oro en el 83, Jorge Nájar y Eduardo Chirinos. Dejo esos nombres para la memoria de ustedes. Pues bien, ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona, lleno de oro.